un país muy diverso. Tenemos muchas lenguas, muchas razas, muchas culturas, muchas mezclas. Pero estas mezclas no solamente han ocurrido entre peruanos, que de por sí ya somos bastante distintos, sino además por las migraciones que nuestro país ha recibido. Hoy vamos a hablar de una de las más importantes, la inmigración japonesa en el Perú. Desde finales del siglo XIX, ciudadanos japoneses comenzaron a llegar a nuestro país con el objetivo de trabajar en las haciendas de la costa. Lo hicieron a través del mar, desembarcaron en distintos puertos. En este, por ejemplo, donde yo estoy en este momento, el hermoso puerto de Cerro Azul en Cañete. Desde entonces, ellos y sus descendientes consolidaron su presencia en el Perú. Durante el mandato del presidente Nicolás de Piérola, se decretó la autorización para la inmigración de ciudadanos japoneses al Perú. Esta medida fue apoyada por poderosos empresarios dedicados a la agricultura de exportación en la costa norte y central del país. En ese contexto, digamos, coincidía el interés de los japoneses de buscar oportunidades donde fuera y el interés de algunos gobiernos extranjeros en atraer mano de obra, ¿no? En el caso peruano, Perú estaba creciendo, ¿no es cierto? Se necesitaba mano de obra para las haciendas en la costa, ya se había abolido la esclavitud, la población andina no podía o tenía dificultades para migrar a la costa, entonces hacía falta mano de obra, ¿no? Entonces se alienta la inmigración de trabajadores asiáticos, ¿no? Primero los chinos y después los japoneses. En el Japón, la compañía contratista Morioka publicaba atractivos anuncios donde solo resaltaban las bondades de trabajar en las haciendas del Perú. 790 varones japoneses se aventuraron y firmaron contrato de trabajo por 4 años. Este primer grupo de inmigrantes provenía de diversas prefecturas niponas, como Niigata, Hiroshima y Okayama. La situación en el país de origen, en el Japón, era un poco difícil. La parte del sector agrícola, de donde son la mayor parte de los inmigrantes, vienen con mucha ilusión, con contratos de trabajo para efectos de dedicarse a la agricultura en toda la costa del Perú. El 28 de febrero de 1899, 790 japoneses se embarcaron en el Sakura Maru, nave que los traería desde el puerto de Yokohama hasta el puerto del Callao. La idea de estos hombres era venir aquí, trabajar algunos años y luego regresar a su país. La travesía duró 34 días. Al fin y al cabo, había que atravesar como 16.000 kilómetros desde el Japón hasta aquí, surcando, por supuesto, las aguas del Océano Pacífico. El Sakura Maru arribó al puerto del Callao el 3 de abril de 1899 y a partir del día siguiente, sus pasajeros, los japoneses, comenzaron a desembarcar en distintos puertos de nuestro litoral, como Ancón, Supe, Pacasmayo, Salaberry y, por supuesto, Cerro Azul, que es donde yo estoy en este momento. La idea es que ellos llegaran a sus respectivas haciendas donde realizarían labores agrícolas. Así comenzó la inmigración japonesa al Perú. Yo creo que en general los japoneses que llegaron al comienzo tenían la idea de trabajar, cumplir con sus contratos de trabajo, ahorrar y volver, ¿no? Pero, claro, ya que habían hecho un viaje tan largo, se quedaron un poco más.
Japón estaba muy mal, pues, económicamente. No había ni para comer, dice. Se venían acá y mi padre llegó primero, en 1930 creo, algo así. Y después llamó a mi mamá para que venga. La llegada de los primeros japoneses no produjo los resultados esperados para nadie, ni para los inmigrantes ni para la empresa que los traía. Sin embargo, en los años siguientes, llegaron varios nuevos grupos de inmigrantes. Al parecer, los viajes eran muy duros. Ellos no contaban mucho, parece que fue una época que sufrieron mucho esa cosa y casi ningún ni que sus padres le contaban nada, no le contaban. Los recién llegados sufrieron maltratos. A menos de un mes de su arribo a nuestro país, se produjo la primera huelga en la Hacienda San Nicolás, al norte de Lima. Los japoneses demandaban el adelanto de 2 meses de sueldo para poder comprar en las tiendas de los chinos y no en las haciendas, donde las cosas eran más caras. Ningún japonés era analfabeto. El primer grupo de japoneses que llegó se atrevió a hacer una huelga por el maltrato, porque sabían sus derechos. Después de año y medio de ser distribuidos en las distintas haciendas de la costa peruana, habían muerto 93 inmigrantes afectados por el clima y enfermedades endémicas. Como los primeros inmigrantes japoneses fueron varones, muchos de ellos formaron pareja con mujeres peruanas. Sin embargo, en el año 1903 llegaron algunas mujeres del Japón. En ese contrato se exigía que los hombres fueran casados para evitar el matrimonio con peruanas, ya que esto frustraría la idea del retorno a su país. De las uniones de japoneses y peruanas nacerían los Niseis, distintos a los Iseis, que son los primeros inmigrantes. Más adelante, para generalizar, se llamó Nikkei a todos los descendientes de japoneses. Como todos los inmigrantes japoneses venían a buscar un porvenir por acá, ¿no? Mi papá fue uno de ellos también. Se vino él acá y él era agricultor. Sufrió mucho como todos los japoneses, fueron esclavos primero, mandado por capataces, por personas que trabajaban en las haciendas, en Cañete, en Guaral, en Huacho. Mi papá llegó de frente, dice, aquí a la hacienda Macas. Entre 1899 y 1923, la inmigración japonesa se realizó por medio de contrato. Entre esos años llegaron al Perú más de 18.000 japoneses. Eran casi 16.000 hombres, poco más de 2.000 mujeres y 226 niños. El presidente Augusto B. Leguía apoyó esa inmigración. El mandatario tenía estrecha relación con los hacendados de la costa norte, favorecidos con la llegada de trabajadores. En 1920 se fundó la Escuela Japonesa de Lima, también conocida como Lima Nikko, la escuela más importante de la colonia. Desde un principio, los japoneses se preocuparon por la educación de los niños, con la idea de inculcarles sus principios, costumbres e idioma. La primera escuela funcionó en la hacienda Santa Bárbara, en Cañete. Gran número de japoneses partieron a las ciudades en busca de oportunidades de progreso. Algunos lo hicieron por fuga o porque incumplieron su contrato, y muchos otros porque cumplieron sus contratos y ahorraron dinero. Trabajaron en humildes empleos y abrieron pequeñas fondas, cafetines, relojerías o bodegas. Un negocio muy común entre los inmigrantes fue la peluquería. Para fines de los años 20, los migrantes japoneses siguieron llegando, ya no por cuenta de compañías migratorias, sino por el sistema del llamado, es decir, a instancias de sus familias radicadas en el país. Los japoneses y sus hijos nacidos en el país, ya insertados en nuestra ciudad, vivieron durante la Segunda Guerra Mundial un periodo de tristeza que para el Perú fue de vergüenza.
En vista de que el Perú era aliado de Estados Unidos y por lo tanto enemigo del Japón, los japoneses que vivían en nuestro país y sus descendientes, ciudadanos peruanos, fueron deportados a Estados Unidos y encarcelados en los campos de concentración de Crystal City y Manzanar. Como si no bastara con este atropello, se saquearon e incendiaron las propiedades de los deportados. Pasada la guerra, las heridas se han curado y la colonia japonesa en el Perú ha vuelto a progresar. Durante los años 50 y 60, los peruanos descendientes de japoneses aportaron su gran dedicación al trabajo y su espíritu corporativo. Las casas Matusita, Marui e Iraoka son firmas comerciales emblemáticas de la ciudad de Lima, pero la influencia japonesa se ha manifestado en toda nuestra vida.